Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Ángel Manuel Macedor, estudiante de la carrera de Psicología en línea. El tema que vamos a hablar es el desarrollo y sus posibles alteraciones, que nos indica que el neurodesarrollo es un proceso lento que empieza en la concepción y no cesa hasta la muerte. Alcanzando la madurez cerebral requiere toda nuestra infancia y adolescencia, dura aproximadamente unos 20 años. El neurodesarrollo no es ni mucho menos constante en estos 20 años. Habrá momentos en que el encéfalo, la parte del sistema nervioso que está contenida en el cráneo, cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo, aumentará de tamaño a una velocidad asombrosa, y otros en que parece que esté estancado en su crecimiento. Generalmente, en estos periodos de crecimiento rápido es también cuando más cambios y adquisiciones se aprecian en el desarrollo. Como el neurodesarrollo es tan complejo, he pensado que para facilitar su comprensión y con fines meramente divulgativos, podríamos dividirlos en etapas, pero teniendo en cuenta que no solo la edad, como se hace habitualmente, sino nombrándolas según la facultad más relevante adquirida en cada una de ellas. La sinaptogénesis o conectividad neuronal es el proceso por el cual se crean conexiones entre la neurona y otras células del sistema nervioso, o bien entre dos neuronas. Este proceso se denomina sinapsis. Se producen 6 etapas, las cuales son, que es el reconocimiento, que es una preparación de la neurona para realizar la sinapsis. Para ello, los axones se crecen hacia sus regiones destinos según la función cerebral que vayan a desempeñar. La etapa inductiva se estabilizan y aumenta la interacción entre neuronas. La diferenciación se convierte en las neuronas presinápticas o postsinápticas, finalización de la maduración funcional. Al final de esta etapa se produce la estabilización de dendritas y axones, lo que le da pie a la creación de conexiones cerebrales, el cual tenemos también como mantenimiento. Aquí se estabilizan unas sinapsis y se eliminan otras para optimizar la función cerebral. La plasticidad sináptica es el proceso por el cual las conexiones cambian y se regulan para adaptarse a los estímulos externos. Se estima que cada neurona puede llegar a tener entre 7.000 a 10.000 sinapsis, las cuales posteriormente podrán ser modeladas en la última etapa. No son etapas consecutivas, se van superponiendo y pueden ser afectadas simultáneamente si existe algún agente externo o interno presente en el medio, indicando que la proliferación es un proceso que ocurre en la primera mitad de la gestación. A través de este proceso se da origen a los 100.000 millones de neuronas. El cerebro posee todas las neuronas, deben desplazarse en su lugar final, en la corteza, durante el proceso llamado migración. Este segundo proceso se da de dentro hacia afuera, es decir, desde la parte más profunda del cerebro, donde nacen las neuronas, hasta la corteza a borde externo. Se trata de un proceso muy preciso y el momento más importante ocurre en el segundo trimestre del embarazo. Puede ser afectado por la exposición fetal o medicamentos, infecciones, tóxicos, desnutrición, estrés materno, entre otros, y producirse malformaciones cerebrales importantes como consecuencia de estos eventos, conocidas como trastorno de migración neural. También nos indica que desde la semana 25 postconcepcionales la reproducción de nuevas neuronas es excepcional. Sin embargo, el peso del cerebro se triplica después de la fase de proliferación ha terminado. Este sorprendente incremento en peso y volumen obedece a la aparición de millones de conexiones sinápticas entre las neuronas y la arborización, resultando de la aparición de dendritas. Se estima que cada neurona puede llegar a tener entre 7.000 a 10.000 sinapsis, las cuales posteriormente podrán ser modeladas según la exposición de factores externos e internos y experiencias que modifican su conformación en forma permanente. La neurogénesis es el proceso del nacimiento de neuronas nuevas y la diferenciación de las mismas. Ocurre durante la tercera semana antes del nacimiento fundamentalmente. Aquí la diferencia de los neuroblastos en la edad adulta ocurre en el segundo proceso de neurogénesis, en el que los neuroblastos se encuentran en el hipocampo y las regiones del lóbulo parietal y el lóbulo prefrontal. La migración. En esta etapa del neurodesarrollo, las células deben desplazarse a su lugar final en la corteza cerebral.
Este segundo se da desde la parte más profunda del cerebro, donde nacen las neuronas hasta la corteza. Es por esto que se conoce como de adentro afuera. Se trata de un proceso muy preciso y el momento más importante ocurre en el segundo trimestre del embarazo. Algunos factores pueden influir negativamente a este proceso de desarrollo con el riesgo de provocar malformaciones cerebrales o trastornos de la migración neuronal, con retraso mental, epilepsia y otros trastornos motores. Algunos de estos elementos son la toma de farmacéuticos o sustancias tóxicas durante el embarazo, infecciones, desnutrición, entre estrés prolongado. La apotoxia es conocido como apotoxia o muerte celular programada. En este proceso las células se autodestruyen sin desencadenar reacciones de inflamación ni dejar cicatrices en los tejidos. La apotoxia es por tanto considerada como una muerte natural fisiológica, resultando en un mecanismo de eliminación de células no deseadas, dañadas o desconocidas, y que desempeñan un papel protector frente a posibles enfermedades. Las rutas apotóxicas, por tanto, intervienen en algunos procesos fisiológicos, a saber, las etapas del desarrollo donde se producen las células, en el refinamiento de la intervención retirar aquellas neuronas menos capacitadas a modo de selección celular darwiniana, en el sistema nervioso, en la apertura de los orificios del tubo digestivo, en la formación de órganos como los riñones o en la remodelación de los huesos y cartílagos, y durante la morfogénesis de los dedos, en la eliminación de las áreas interdigitales. Como dato curioso, mencionaremos que el proceso de la apotoxia son las responsables de que los humanos tengamos 5 dedos en cada extremidad y que su ausencia, por ejemplo, en las aves palpíneas de se conserva su característica pata palmeada. La mielinización es la fase en la que los axones de las neuronas se recubren de mielina para mejorar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Este es un proceso crítico que se inicia cerca del nacimiento. Sin embargo, puede verse severamente alterado en los primeros meses de vida como consecuencia de la falta de nutrientes, el hipotiroidismo, la anemia y la falta de una adecuada estimulación del niño. Esta es mi exposición, estimado docente. Gracias por la atención.